finalmente un hito final que es la evaluación del MEC 3, ¿cierto? Que es basado en un caso de estudio similar al que ustedes van a trabajar con la misma metodología. Es un caso de estudio donde se evalúa el conocimiento aplicado del estudiante, es decir, donde el estudiante va a tener que mostrar, ¿cierto?, la adquisición de los conocimientos, habilidades que ha ido adquiriendo durante su proceso formativo, y que la idea es que en las instancias de trabajo que ustedes tengan se pueda mediar esa forma de trabajo, obviamente se pueda retroalimentar, principalmente poniendo el foco en los estándares pedagógicos y disciplinares, y quizás desde ahí también puede sonar ahí un poquito a más trabajo ahí. Lamento mandarles esta, este como consejo o, digamos, tarea adicional, que volver a remirar quizás los estándares pedagógicos y disciplinares, ¿cierto? Que están ahí, que los vamos a compartir dentro de los recursos que van a disponer ustedes, y asimismo compartírselo al estudiante, porque tienen que estar presentes, ¿cierto? Todos esos conocimientos que están ahí, ¿cierto? Incorporados dentro de un estándar, en los focos que están presentes, ¿cierto? En los estándares disciplinares, y también aquellos elementos que están incorporados dentro de los estándares pedagógicos. Eso como dato adicional ahí a lo que nos estaba entregando Patricia. Exactamente. Ahora bien, ¿cómo se diseñó esto? ¿Cuál fue el diseño, el origen de este diseño? Es justamente nosotros trabajamos en equipo estableciendo en el fondo las competencias del perfil de egreso y haciendo una identificación de brechas con el temario de la AND del año pasado, ¿cierto? Y en función de esas brechas, obviamente nosotros, como es el MEC 3, no alcanzamos a trabajar las brechas en una profundidad importante, ¿sí? Pero sí vamos a dejar este espacio curricular para trabajarlas de esta manera. Ahora bien, en la evaluación, como dice María Soledad, en la evaluación no se van a preguntar, valga la redundancia, las brechas, sino que vamos a hacer el conjunto de, digamos, de trabajo de la AND. ¿Ya? La idea es aportar entregándole el conocimiento para cortar las brechas, pero la evaluación del conocimiento aplicado implica mucho más, digamos, mucho más la alineación entre lo que son el temario y los estándares con las competencias. ¿Ok? Entonces, obviamente, la estrategia de trabajo de cada sesión tiene que ver con la respuesta a las brechas identificadas en las asignaturas correspondientes al nivel avanzado con su competencia, ¿ya? Cada sesión tiene una brecha detectada. Y en función de esa brecha detectada, ¿cierto? La idea es que nosotros trabajemos este caso de manera estructurada, ¿ya? Por lo tanto, en estas propuestas, la idea es que también se vaya vinculando la teoría con la práctica, ¿ok? Y tal como yo le dije en un principio, esta estructura, ¿cierto?, de sesiones debe culminar en una reflexión activa, en una discusión crítica, de modo que quede instalado también este conocimiento de manera más profunda. Cada docente, cada uno de ustedes va a disponer de 6 horas pedagógicas para estas sesiones de acompañamiento, ¿ya? Y tal como se los mencioné, la idea es que se distribuyan y se aborden las brechas detectadas de acuerdo a la siguiente matriz. Si ustedes se pueden dar cuenta acá, nosotros tenemos 5 brechas detectadas en relación al, digamos, al plan de estudio en relación a la AND, con estos estándares, ¿cierto? Entonces, la idea del abordaje es justamente, por ejemplo, la primera brecha, que es estrategias didácticas de enseñanza. Nosotros vamos a ir acompañando, no en todos los casos, pero sí por lo menos en 2 sesiones con cápsulas informativas o cápsulas formativas. Pero también la idea es que se aprovechen unos manuales que nosotros diseñamos el año pasado en términos de la acreditación, ¿cierto? Que eran 4 manuales, creo que 4 o 5, que tenían distintas temáticas. La idea es que estos manuales puedan ser aprovechados al máximo, ¿cierto?
Entonces, por lo tanto, en estrategia didáctica hay una cápsula formativa. Ahí lo vamos a ver con el equipo qué tipo de cápsula y en qué tema, ¿cierto? Pero la idea es que por lo menos existan dos: la cápsula o el trabajo del manual, el caso práctico y el producto esperado. No sé, Angelita, si quieres aportar acá. Yo creo que ahí como que siempre, digamos, el material complementario que va a ir va a ser efectivamente aquel que va a ayudar al caso, a responder a ese caso, porque está construido, como bien dice Patricia, pensando en todo el tema de las brechas. Entonces, cuando uno trabaje el caso, está trabajando efectivamente aquellos elementos que encontramos que los estudiantes estaban descendidos, ¿ya? Está apuntando a eso, por eso hay que generar ese trabajo como bien sistemático. Y estos manuales que ya se habían hecho pensando en lo mismo, porque cuando se sacaron los manuales fueron aquellos elementos que estaban más descendidos y que algunos siguen siendo reiterativos. Entonces, a partir de eso, vamos a ir trabajando con algunos elementos, capítulos como mencionados, algunas páginas puntuales y estas cápsulas que van a ser para alguna de las semanas complementarias, de tal forma que la organización de la sesión, ustedes puedan utilizar también esa cápsula y puedan trabajar a partir de ella con los estudiantes dentro del aula. Ahora bien, se sugiere, porque se supone que, bueno, nosotros más adelante vamos a avanzar en lo que es la institucionalización de este MEC, ¿cierto? Y eso que responde incluso hasta el uso de una plataforma. En este minuto no contamos con esos recursos, pero sería bueno que ahí ustedes como profesores, ¿cierto?, puedan en el fondo tener la evidencia a través de estos equipos Teams y que nosotros nos compartan el acceso, ¿cierto? Eso les vamos a pedir también nosotros, o sea, que los estudiantes puedan subir los productos o del proceso de cada sesión, ¿cierto? De modo de ir acreditando este trabajo, sobre todo desde las brechas, ¿sí? Entonces, como pueden ustedes, digamos, dar cuenta acá, tenemos estrategias didácticas, evaluación y monitoreo, inclusión y diversidad, conocimiento curricular y normativo y reflexión profesional y ética, ¿ya? Entonces, la idea de la estructura de estas sesiones tiene que ver con esta cápsula o el uso de material complementario, ¿ya? Donde se introduce el concepto y se entreguen fundamentos normativos y ejemplos. Está este caso práctico que es muy similar a la AND, ¿ya? La idea es que quizás se pueda hacer una lectura guiada, un análisis guiado, una discusión grupal, ¿cierto? Que exista una buena mediación en ese espacio y el cierre donde se puedan retroalimentar las respuestas, ¿cierto? Nosotros pusimos respuestas tentativas, pero la idea es que el equipo de ustedes también las revise, ¿cierto? Que ustedes puedan incorporar quizás sesiones de mejora de los productos, de modo de que ustedes nos vayan también reportando cómo se ha ido instalando, porque esto es la primera vez que lo hacemos. Entonces, esto igual va a dar luces para poder también apuntar a lo que es el desarrollo del plan promesa que tiene que ver con la AND, ¿cierto? Entonces ustedes van a ser, digamos, los primeros actores que van a estar implementando y que nos van a tener que ir reportando de estos avances. Entonces, ¿qué les pedimos? Que en este equipo Teams, ¿cierto? Que si bien las clases van a ser in situ, no van a ser virtuales, pero les pedimos que los estudiantes también suban los insumos y vamos a terminar nosotros en una evaluación de ustedes, de modo que nos vayan retroalimentando para esta mejora continua. ¿Ya les parece? Sole. Pati, ahí quizás deberíamos acordar que podríamos hacer un equipo Teams y donde estuvieran incorporados todos los profesores, ¿cierto? Y cada uno tener una subcarpeta donde, como dice Patricia, tengan acceso los estudiantes, estén el material de apoyo que van a ser las cápsulas y estos manuales, y por otro lado que el estudiante vaya dejando la evidencia del trabajo de estos casos, ¿ya? Como decía Patricia, ahí se ve, no, no se ve mucho el contenido, pero se ve, ¿cierto? Un caso que está expuesto, tiene ciertas orientaciones de trabajo, tiene ciertas preguntas y alternativas que el estudiante tiene que contestar. Entonces, esa evidencia es la que nosotros necesitamos, ¿cierto? Que quede ahí dispuesta de modo que después nos sirva también a nosotros como
una fuente, ¿cierto?, de retroalimentación, de análisis, de mejora para procesos futuros. Además, esta es la primera implementación del MEC en este formato, pero la idea es transitar el MEC 1 y el MEC 2 al mismo formato y eso nos toca, nos corresponde, digamos, implementarlo en el segundo semestre. Entonces, es muy importante que estas evidencias queden ahí dispuestas. Así es, y esta misma metodología de trabajo, tal como lo dice María Soledad, la idea es que se transforme en un círculo virtuoso, que vaya tributando este plan promesa que tenemos tanto para plan de segunda como plan regular, y también la forma de abordar la prueba o las evaluaciones de conocimientos de las asignaturas. ¿Ya? Es decir, que tengo una mirada de los estándares y que existe una metodología de trabajo en función a lo que nosotros le estamos mostrando en este minuto. Entonces, por eso es tan importante la retroalimentación. Fermín y después Karina. Respecto a estos casos prácticos que tienen que ir trabajando clase a clase y que lo tienen que compartir en Teams. ¿Esto va a ser individual por cada estudiante? Ya, eso es una muy buena pregunta porque igual yo creo que también aquí ocupa el criterio de ustedes. Sería bueno que lo acordaran, porque de repente hay casos que son, digamos, más cortos, hay casos más largos, hay casos que ameritan más tiempo. Entonces, la idea, bueno, ahí estuvimos conversando ayer con Jonathan, él generó una idea que quizás ahí no sé qué mecanismo de control pueden tener ustedes, que se les entregue el caso primero, ¿cierto? Y que ellos lo lean y que en clases netamente ellos puedan desarrollarlo. Ahora, de manera individual, vean ustedes de qué manera, ¿cierto?, lo pueden ir. Lo más importante acá tiene que ver con la retroalimentación, ¿cierto? Más que con o sea, si bien es cierto, es importante el desarrollo del caso, ya sea de manera individual o grupal, lo importante es que quede conciencia esta retroalimentación. Porque por eso, entonces, vean ustedes la extensión del caso, lo importante que es sí el cierre tiene que quedar retroalimentado. Pati, perdone ahí que tome la palabra antes de la calle, le doy el paso enseguida. Quizás sería bueno que, como indicaba Jonathan, como esta evaluación finalmente va a ser individual, quizás sería bueno que en una primera instancia la lectura y la respuesta inicial fuera individual y que hubiera una segunda fase de socialización colectiva, porque ¿qué creo yo que tiene de positivo hacerlo de manera individual en un primer momento? Que el estudiante se va a autoevaluar respecto de cuáles son sus conocimientos por sí solo. Porque también nosotros tenemos, y todos hemos trabajado en la línea práctica y sabemos que generalmente en los productos que son grupales, ¿cierto? Siempre hay algunos estudiantes que tienen mejor desempeño y aquellos que no pasan un poco desapercibidos. Entonces, quizá en una primera instancia hacerlo de manera individual, que el estudiante responda desde su conocimiento y luego socializarlo en equipo y obviamente que en la fase de retroalimentación le entregue aquellas orientaciones para poder responder y enfrentar de mejor manera este desafío. Obviamente ahí van a aparecer probablemente dudas y cuestionamientos acerca de ciertos aprendizajes o conceptos que los chiquillos en general pueden no tener tan afianzados. Entonces, la idea es que ahí se pueda entregar como ese feedback de parte del profesor y que aquello, ¿cierto?, que no está tan afianzado quede más o menos resuelto. No sé si les parece esa metodología como una metodología adecuada. La idea es que igual podamos, ¿cierto?, como dice Patricia, acordar algunos criterios comunes. Yo creo que esto, gracias María Soledad, yo creo que estos criterios comunes tienen que ver un poquito con que el equipo se junte, que dé la lectura al caso y que todos decidan, ¿cierto? Que todos decidan cómo lo van a ir implementando, que no sea azaroso, ¿ya? Porque efectivamente, ¿qué es lo que nos ocurre y qué es lo que nos ha ocurrido siempre? Cuando trabajamos entre La Serena y Santiago, el criterio se ocupa in situ. No sé si ustedes reciben la guía y ustedes miran el contexto y dicen, ah, grupal. Yo lo que sugiero en este sentido es que se junten, ya sea, ustedes tienen la forma, ya sea por WhatsApp, o sea, nosotros nos estamos colocando acá, imponiendo una manera de reunirse, ¿cierto? Pero que
anticipadamente les sugiero que ustedes tomen decisiones, decir, mira, este caso lo hacemos grupal o partir con uno individual y ustedes después van determinando de acuerdo a la extensión, de acuerdo a las características del curso, ¿cierto? Vayan tomando decisiones. ¿Les parece, chiquillos? Karina. Ya, gran parte de mis dudas la resolvieron ahora con la conversación, pero esta tiene una estrategia de planificación invertida. O sea, la cápsula la tienen que ver antes de la clase, resolver el caso antes de la clase y después en la clase se hace como la retroalimentación en general de la evaluación. Yo no sé si tan invertida, ¿cierto? Si bien es cierto, digamos, el aula invertida propone esa estrategia, yo creo que también es necesario entregarles el caso, no sé si resolverlo a su totalidad, porque la idea también es mediar de qué manera se resuelve el caso, porque es ahí también donde tenemos brechas. Entonces, Patita, ahí claro, no sé si te puedo ahí sí, ayudar también y complementar un poquito. La idea que, es que en el fondo, si hay cápsula, ustedes la vean en clase, ¿ya? Que de ahí se saque reflexión del tema que viene en la cápsula, se vea el caso con ellos y como dice la Pati, es súper importante que les ayudemos a reflexionar, porque en los resultados de la EN lo que hemos visto es que no logran, por ejemplo, la respuesta escrita, dar respuesta a la pregunta, porque no logran analizar los diferentes puntos de vista. Entonces, es bueno que nosotros generemos esa mediación y los pongamos en todos los casos, y cuál sería la respuesta, y por qué sería esta, con qué lo podemos fundamentar, y empiezan a aplicar elementos que han tenido a través de su trayectoria, ¿ya? Y en relación tal vez a la metodología, y ahí también podría ser una propuesta, tal como dice la Pati, para que ustedes lo conversen, tal vez como son varias sesiones, partir una sesión a lo mejor como una comunidad y el próximo caso en forma individual, pero que tengan la secuencia de cómo realizarlo y generar estos análisis, enlazando con los estándares los elementos éticos, los elementos de evaluación, los elementos de trabajo colaborativo y que logren visualizar dentro del caso y reflexionen y sepan exacto. cómo responder, porque su gran dificultad está en responder hacia las preguntas o encontrar muchas veces las preguntas de alternativas que vienen asociadas a los casos, la verdadera pregunta. Se van de repente por otros aspectos que vienen como a adornar la pregunta, pero no responden puntualmente a aquello que se está digamos, gatillando en el encabezado, sino que se van por las ramas. Y eso es lo que queremos como que logren visualizar, hacer esos análisis. Claro, por eso nosotros estamos presentando esta estructura de sesión, ¿ya? Esta estructura de sesión donde en el fondo se haga un análisis real guiado, más que tú le entregues el caso y que los alumnos lo resuelvan o los estudiantes lo resuelvan, es en el fondo de qué manera yo voy mediando esta guía, de qué manera yo voy acompañando. Ustedes, cada uno de ustedes tiene experiencia en aula, ¿cierto? Tiene trayectoria, por lo tanto tiene una mirada mucho más robusta de cómo ir abordando este caso y que sería interesante que ustedes vayan apoyando en esta lectura, aunque suene a lo mejor muy dirigido, aunque suene muy asistencialista, quizás en las primeras sesiones sería interesante como, por ejemplo, momentos de aclarar vocabulario, ¿ya? Que me parece que todavía nosotros no resolvemos algunas brechas que tienen que ver con la comprensión, por ejemplo, con el vocabulario. Entonces, en ese sentido, por eso es importante que revisen el caso, ¿cierto? Y que quizás se haga una clase de acompañamiento de resolución de casos, quizás en las dos primeras sesiones, ¿cierto? Donde ustedes también le entreguen el aporte de cómo un profesor con trayectoria, un profesor que ya tiene experiencia, está visualizando desde la mirada de un educador diferencial. ¿Sí? No sé si, Karina, pudimos responder a tu pregunta. Sí, muchas gracias. Muchas Far, gracias. ya, Farmin. Gracias. Ahí para complementar lo que preguntaba Cari, nosotros el año pasado hicimos una mejora al MEC anterior. Entonces ya trabajamos como para ir porque ahora ya voy entendiendo cómo es. Entonces es muy parecido, chicas. Bueno, ahí Jonathan se nos suma, pero a lo que hicimos con los casos en las dos primeras sesiones, que lo hicimos en conjunto y fuimos como armando esto. Es muy parecido a esa primera etapa. Así lo voy relacionando yo como para ir bajando un poquito
la nueva adaptación. Pero nosotros ya habíamos trabajado, Pati, en un caso cortito donde iban vinculando con los estándares, que ahora suma también un sustento teórico un poquito más robusto y me imagino que va asociado a un tema y era un poco más general y desde ahí salían los temas. Pero ya algo estuvimos trabajando nosotros como profesores desde esa línea. Ya, súper bien, gracias Farmin, porque ahora, claro, si bien es cierto, los temas tienen relación con los estándares, pero acá tiene que ver con las brechas, ¿ya? Entonces es ahí donde tenemos que ir profundizando un poquito más, ¿ya? Entonces, bueno, tal como lo habíamos adelantado en un comienzo, el enfoque del MEC se trata de una prueba de conocimiento, no una memorización de contenido, ¿cierto? Que está compuesto el MEC 3 por una selección por ítem de selección múltiple, ¿ya? Y un ítem de desarrollo que está orientado a las competencias comunicativas y en análisis. Recordar que el MEC 3 evalúa todas las competencias, las 11 competencias, entonces ahí tenemos que ser bien cautelosos de qué manera vamos aglutinando la evaluación de estas competencias, sobre todo las genéricas, en una respuesta, por ejemplo, de desarrollo, ¿ya? Ahora, las preguntas se van a basar en las brechas detectadas, ¿cierto? Pero no en su totalidad. Así que no hay que tener miedo en el sentido de que cómo se van a abordar las brechas y después se va a preguntar del MEC. No, la idea es que sea bastante equilibrado. O sea, la idea no es perjudicar al estudiante, sino que más bien aprovechar esta instancia para cortar estas brechas, ¿cierto? Y darle una experiencia, ¿cierto?, relacionada con la Evaluación Nacional Diagnóstica. Ojo que ya los estudiantes la rindieron. Ellos ya la rindieron. Entonces ahí vemos las sugerencias si es que brevemente se les entrega la primera sesión, pensando que las sesiones son poquitas, son poca duración de los resultados de la AND, de modo que ellos también sean conscientes, ¿cierto?, de la importancia de lo que es el conocimiento de estos estándares y para el desarrollo profesional docente. ¿Ya? Ahora, importante también porque el nivel cognitivo de este MEC es aplicar. Los otros están relacionados, digamos, con el nivel taxonómico que, digamos, va en su progresión. María Soledad. Sí, quizá un poco para contextualizar a los profesores que nosotros, los resultados de la EM de este grupo de estudiantes salió la semana pasada. Todavía nosotros no hemos transferido los resultados al equipo docente y a los estudiantes. Todavía tampoco les ha llegado desde el CPIP los resultados a nivel individual, ¿ya? Pero el gran análisis que tenemos, como ahí indicaba Ángela, una de las grandes debilidades que tenemos a nivel de carrera es que los estudiantes tienen dificultades más que la producción escrita propiamente tal, es que no logran, en la pregunta abierta, no logran responder aquello que se los pregunta, ¿ya? Principalmente, de acuerdo a los resultados actuales, tenemos una debilidad en dos elementos, que no logran responder frente a un caso de cómo ellos van a desarrollar o a plantear una planificación que responda a un objetivo. En el fondo, ellos generan acciones, actividades, ¿cierto?, dentro del marco de una clase, pero esas actividades que proponen no cumplen con el objetivo para el cual está siendo solicitado la generación de una experiencia de aprendizaje. No sé si me explico, ¿ya? Ese es un elemento, es decir, ellos responden, generan actividades, proponen acciones, pero esas acciones o actividades no tributan directamente al logro de los objetivos. Esa es la debilidad que tenemos a nivel general. Entonces, eso se los comento o se los comentamos, lo queremos compartir con ustedes, porque también es un elemento importante, porque nos sirve también, esa fue la principal debilidad y brecha que tuvieron en la aplicación de esta evaluación nacional diagnóstica en términos generalizados a nivel de escuela, ¿ya? Entonces ahí quizás también tener eso en cuenta para poder mediar y también así estamos minimizando aquella debilidad que tenemos a nivel generalizado. Por otro lado, en esta misma respuesta de tipo abierta, uno de los elementos que se les pregunta a los estudiantes es cómo ellos muestran la diversificación de las actividades propuestas para la consecución de ese objetivo. Y también tenemos una debilidad que nuestros estudiantes no logran demostrar
que aquello que están planteando para la consecución del objetivo tiene una diversificación. Y esa es una labor y una tarea que nosotros como profesores diferenciales debiéramos tener bien desarrollado, bien lograda, ¿ya? Entonces, también ese es otro quizás elemento o recomendación para tener en cuenta de poder mediar en este tipo de casos, ¿cierto? Y bueno, y ustedes también que están trabajando en la línea práctica, también aprovechar de contarles que ese elemento tenemos que ir trabajando, mediando y potenciando, no solamente en esta instancia de preparación MEC, sino que además en aquellas actividades y acciones que tenemos en el marco de la formación práctica. Aquí estoy aprovechando de tirar, digamos, aprovechar la instancia y de mandar también un mensaje ahí con aquello trabajo que hacemos quienes trabajamos en la línea práctica. Eso es, Pati, como Sí, observación a tener en cuenta. sí, gracias María Soledad. Y tal como tú dices, esas observaciones eh, están desarrolladas por lo menos en dos brechas, ¿cierto? Tenemos dos casos, uno justamente que tiene que ver con la planificación diversificada y por otra tiene que ver otro caso que es de currículum que tiene que ver con esto que tú estás planteando, que es el, el tema de la pregunta abierta. Así que está abordado, ¿ya? Pero lo importante es que ustedes también revisen esos casos. Angelita y después Jonathan. Ahí en relación a lo que es la diversificación, creo que es importante que miremos, ¿cierto?, los manuales que vamos a compartir porque todavía hay algunos elementos de confusión, ¿ya? Y que también nos pasó que hay un elemento que tenemos que compartir con ustedes, que aparte de la evaluación nacional de diagnóstico, las evaluaciones de los perfiles, si bien esta generación ya la dio, pero hemos detectado algunas confusiones terminológicas, ¿ya? Por ejemplo, que confunden la diversificación con adaptación. Si bien es cierto, el Mm. 83 establece elementos de la diversificación dentro de su contexto por los tipos de adecuaciones curriculares, no es lo mismo diversificar y enfocarse en el diseño universal para el aprendizaje que adaptar y tener como esa visión de claridad de cuánto yo diversifico, cuándo yo adapto y cómo se vería la diferencia concreta dentro del currículum. Y es ahí donde todavía hay confusiones. Entonces nosotros tenemos que tener esa capacidad que a través de este reflexionar la planificación, entendamos que no tiene que ver con los puntos de verificación, que tiene que ver con las oportunidades de aprendizaje, con los accesos a los estudiantes, con la forma en los cuales ellos pueden dar a conocer su aprendizaje, pero no es que adapto. Entonces, ahí hay que mirar el manual porque el manual que se confeccionó en relación al diseño universal contiene los elementos puntualmente de CAS y hace la diferencia con el decreto 83. Si bien es cierto, lo toma en cuenta el 83, no es lo mismo cuando uno mira el diseño como purito, solito. Eso para agregar, Pati. Sí, gracias, Angelita. De hecho, el caso de Brechas 4 está construido para que utilicen el manual de currículum, ya de planificación. Entonces está diseñado justamente para que ustedes ahora, de hecho en la carpeta igual vamos a compartir los materiales también, a pesar de que yo creo que todos lo tienen, pero es importante que lo volvamos a compartir. Jonathan. Un poquito complementar lo que decía la profesora Ángela, que eso igual se ve en la actualidad, por ejemplo, cómo las chicas visualizan una planificación diversificada, si bien se basan del dúo y todos los elementos, pero en el fondo cuando tienen que responder como a la diversidad, es ahí donde hay un tema conceptual a nivel curricular, me he dado cuenta. Por lo más básico, la creación de un objetivo, por ejemplo, cómo responden a eso y cómo la clase tributa ese objetivo de aprendizaje. Así que yo creo que tiene una relación muy directa con el punto 4, que es conocimiento del currículum y la normativa. Así es. Eso quería opinar. Sí, gracias, Jonathan. De hecho, el caso de la brecha está justamente con esas instrucciones. Hay prueba, ¿cómo se llama? Hay caso, hay prueba, parte de desarrollo, parte alternativa y está la parte práctica. Pero acá el énfasis, y volvemos a repetir, y digamos, disculpando la majadería, es en el fondo que ustedes medien el caso, medien el caso, medien el caso, vocabulario, comprensión de la pregunta, ¿cierto? Hacer un análisis en ese sentido, un acompañamiento. Ahora, las responsabilidades de ustedes, participar en estas sesiones de acompañamiento aplicando estas orientaciones,
asegurar que las competencias que se vayan alineando, ¿cierto? Entre las competencias evaluadas, las brechas y los aprendizajes, pero lo más importante es la retroalimentación, ya que se retroalimente in situ. Eh, También les vamos a pedir, muy importante, como dice ahí, la evaluación de este proceso de acompañamiento, que exista un registro de asistencia, que se entreguen los productos, que ustedes puedan evaluar. Les agradecemos mucho. Nosotros vamos a hacer una encuesta Forms, ¿cierto? Basada en este modelo PER, ¿cierto? ¿Cuál ha sido el impacto de esta implementación? Pensando que no lo vamos a llevar como pilotaje, pero es casi un pilotaje, porque en el fondo después vamos a avanzar un rediseño. Por lo tanto, esto también nos va a dar cuenta de qué prácticas vamos a mantener y qué prácticas vamos a eliminar, ¿cierto? Y ojalá que, bueno, todas estas evidencias estén alojadas en el equipo Teams. No sé si hay alguna duda, alguna pregunta. Agradezco la asistencia. Miriam. Hola a todos, a todas. Quise participar de la reunión y aprovecho a felicitar al equipo por el gran trabajo. Llevan meses en este trabajo de, de reordenamiento, yo creo, y de resignificación del el MEC en base a los resultados que ya habíamos tenido. Entonces, les agradezco al equipo porque han trabajado muchísimo y también les agradezco a ustedes por la disposición de estar y de disponerse a estos cambios que obviamente que nos van a llevar y tienen que ver con la apropiación de nuestros estudiantes no solo de los resultados esperados de cada una de las asignaturas, sino del perfil de egreso. Así que muchas gracias por su disposición y por el gran trabajo tan eh, de calidad y tan profesional y una reflexión, un análisis y un trabajo tan minucioso. Muchas gracias, equipo. Muchas gracias, Miriam, por tus palabras. Bueno, en realidad, bueno, nosotros hemos recogido todas las inquietudes de todos los años, chicos. Entonces, no ha sido fácil porque hemos ido mutando, ¿cierto? En la forma como lo hemos implementando, en la forma. Entonces, tratamos de hacerlo lo más homogéneo, ¿ya? Pero acá lo importante es considerar no solamente la retroalimentación que surge de la carrera de manera interna, sino que también la retroalimentación de los mecanismos externos que tienen que ver con justamente este proceso de acompañamiento, no voy a hablar de acompañamiento, de visita de pares, porque el acompañamiento tiene otro sentido, pero sí en la visita de pares. Así que no sé si Angelita, María Soledad, Maximiliano, eh, o ustedes chicos como docentes. Decirles nomás que estamos dispuestos a cualquier duda que vaya surgiendo en el camino. O sea, yo creo que como esto es parte de lo nuevo que estamos haciendo, puede ser que en la implementación tengamos dudas o que sintamos que requerimos otro elemento para fortalecer, que estemos dispuestos a poder ayudar y cooperar y ver cómo vamos solucionando también en el momento que se vayan presentando las dificultades, esa dificultad. ¿Ya? Ah, claro, y lo importante acá que nosotros los invitamos a, más que tener una mirada crítica hacia lo que se vaya generando en la carrera, a una mirada más colaborativa, ¿cierto? Pensando en que ustedes son los que van a ejecutar, ¿cierto? Y que nosotros nos vamos nutriendo justamente con esa mirada no crítica, sino que una mirada de aporte, ¿ya? Eso yo creo que es lo más importante y eso es lo que nos ha ido fortaleciendo como equipo. De hecho, hoy día hemos mirado la historia de los cambios que hemos hecho para poder mejorar los procesos de autoevaluación y tiene que ver justamente con recoger estas sugerencias o estas críticas constructivas para mirar el error, más que nada como una fuente de conocimiento y una fuente de autoconocimiento, que yo creo que es muy importante de los procesos que están ocurriendo en la carrera, ¿cierto? Yo creo que estamos en un nivel recién de un
conocimiento, autoconocimiento que ya no es incipiente, sino que vamos en un nivel intermedio, de modo que estos grandes cambios se van a traducir en un posterior rediseño. Así que yo les agradezco a cada uno, agradezco Miri que hayas querido participar. Yo no te invité a la reunión porque pensé que estabas en, en muchas cosas, entonces no te quise molestar, pero te agradezco que hayas querido participar de manera voluntaria. Sí. Sí, estábamos en reunión 2 minutos antes de que partiera esta, así que Sí, sí, pero que ahí como nos hoy día, sumamos. claro, como la vi en este tema de rediseño, dije, perdón, de respuesta, dije yo, ¿para qué la voy a incomodar? Entonces, pero ya está grabado, chicos, yo voy a hacer el equipo, ¿cierto? Ahora bien, ustedes nos van contando, ¿ah? Nos van contando si es que tienen alguna sugerencia, alguna modificación, o miren, chiquillos, mira Pati, mira Ángela, María Soleá, lo importante es que si quieren nos copian. Nosotros generalmente copiamos a todos, ¿cierto? Pues la idea acá es que todos estemos enterados, ¿cierto? De las cosas que se vayan produciendo. Entonces, si ustedes algunos cambios, cuéntenos, chicas, hicimos este cambio, observamos este otro, ¿cierto? Pensamos de esta manera, nosotros felices para poder mejorar este proceso. Y si ¿Sí? obviamente quieren hacer alguna mejora a aquello que se está entregando, también maravilloso y bienvenido sea cualquier mejora que ustedes también puedan aportar Así es. desde su experiencia, porque son profesores además de la línea práctica, esto uno lo hace habitualmente, la retroalimentación, así que si quieren también incorporar algo que nosotros no hayamos contemplado, bienvenidos sea todos los aportes que Sí. también quieran hacer ustedes desde sus miradas personales o colaborativas. Exacto, y desde eso la idea es que ustedes nos avisen los cambios, la sugerencia, la justificación, ¿cierto? Pero también vamos a ser un poco majaderas en la evaluación, es decir, cuando nosotros les pidamos que ustedes evalúen, que coloquen a lo mejor los puntos de mejora para poder ir avanzando, ¿sí? Muchas gracias por la participación, que tengan un linda término de jornada, eh, eso, que lleguen Muchas bien a Muchas casa. gracias. gracias. ¿Cuándo Ya nos van nos a vemos. compartir el Gracias, material? Mary. Ahora yo estoy justamente haciendo el equipo Teams, ¿cierto? Donde vamos a estar todos los actores que están acá presentes, incluyendo Maximiliano, ¿cierto? Otro equipo más, pero ahí no sé si quizás sumamos canales, ya donde exista el canal de Jonathan, el canal de Farmi. En este minuto no tengo en mi estructura, no se me ocurre Pero todavía mi estructura, quizás sería ¿sí? bueno, Patita, que hubiera un solo equipo, de modo que estuvieran todos ahí, porque en el fondo igual nos sirve a nosotros primero como equipo general poder monitorear, poder acompañar, poder Exacto. revisar cómo va la evolución y así también no creamos tantos equipos individuales, sino que ahí creamos Claro. canales y cada profesor va sumando los insumos de sus niveles. En su propio canal Exacto. para que no, o ahí todavía no se me ocurre la estructura, pero ya estoy creando el equipo con los insumos que necesito. ¿Ya? Lo Muchas otro gracias. importante, sí, lo otro importante, antes de terminar, la evaluación del MEC tiene plazo, va a pasar por un proceso, ya está en la construcción, va a pasar por un proceso de validación, por lo tanto, para que ustedes le anticipen a los estudiantes que esta va a ser una prueba de conocimiento aplicado, ¿ya? Y la idea es que ustedes también la puedan corregir, ¿cierto? Eso, Fernanda. Sí, bueno, yo me quiero pasar un poquito al examen de práctica y quiero aprovechar la instancia como para preguntar si va a ser en base a lo mismo, como una entrevista de pares, pero esta vez individual, o sea, que no se presenten como toda la comunidad. No se ha cambiado nada de eso, solamente que se No. presente individual. Exacto, Perfecto. exactamente. Tal como dice la entrevista de pares, va a ser tal cual como tú lo dices, no hay cambios, porque la idea es ir avanzando a lo que tiene que ver justamente con lo que nos pide la CNA, que tenga relación con la ND, con el desarrollo y la evaluación de las competencias. El cambio sí va a estar, que va a ser una evaluación individual, cosa que hasta el año pasado era en equipo, al igual que el MEC. Sí, Ese es el sí, cambio. Bueno, el MEC, hoy día ven que hay mucho cambio respecto de la forma de evaluar, de la forma de acompañar, ¿cierto? Y además es de aplicación y desarrollo individual.
Y en el caso de la práctica profesional va a tener la misma lógica, pero el cambio va a estar dado es que es una presentación individual que hasta el año pasado era en equipo, ¿cierto? Todos ustedes han participado de esa instancia y ese es el gran cambio que va a tener por lo menos esa instancia. Así es. Ya. Muchas gracias por mi parte, todo claro. No, muchas Ya. gracias a cada uno de ustedes. Gracias, que estén muy bien, Que que estén tengan muy buen bien. Esté muy descanso. Nos bien. Chao, vemos. Chao, muchas chao. Chao, gracias. chao, que Chao, estén bien. chao. Chao. Chao, chao.